LTV es el canal local donde toda la información y eventos de la región se cuentan y viven por acá. Vas a encontrar una variada programación, deportes, cultura, música, política, eventos y entretenimiento. Viví LTV desde cualquier dispositivo y desde cualquier parte a través de nuestro canal de YouTube. LTV, tu canal local. Bienvenidos, esto es Todo es Posible si puedes creer, un programa de la iglesia de la ciudad de Reconquista, al norte de Santa Fe. Te habla el pastor Daniel Caramuti, agradecidos que nos puedas seguir a través de la señal de Canal Luz y también de LTV Regional, en cada programa que estamos intentando traer palabras de ánimo y de aliento a partir de las buenas semblanzas que nos trae la palabra de Dios. Vivo en Reconquista, una ciudad preciosa, y soy de observar, me gusta observar lo que pasa en la calle, y días pasados veía una cuadrilla de municipales de un lado y del otro lado de la vereda haciendo podas, ¿no?, de los árboles, especialmente de estas ramas bajas, para darle orientación a los árboles en altura, ¿no? Y yo, veía cómo con destreza iban cortando, digamos, las ramas que tenían que ser podadas. Y yo me gusta imaginar lo que podría estar pensando ese árbol, ¿no? El árbol que no tenía hojas, solamente ramas, diciendo, por favor, no me podes, no lo hagas, ¿no? Sin embargo, quien estaba allí abajo, obviamente guiado por gente que conoce del tema y sabe cuándo es el tiempo correcto para podar y demás, sabe que eso finalmente redunda para bendición del árbol, porque después puede crece con más fuerza y bien orientado. ¿Y qué tal de las podas que hace Dios en nuestra vida? De aquellas cosas donde Dios quita, ¿no? Y que duelen muchas veces, pero que finalmente a la postre son para bien. Vamos a hablar de eso en el programa de hoy. Muy buenas tardes. Queremos darte la bienvenida a este programa que se llama Todo es Posible. ¿Quién te habla? El pastor Daniel Caramuti de la iglesia de la ciudad de Reconquista, junto a mi señora. Hola, yo soy Liliana Caramuti y realmente estamos re contentos de poder empezar a tener este nuevo tiempo juntos. Agradecemos a LTV Regional este espacio y la idea es poder encontrarnos y desde temas de actualidad poder tener una palabra alentadora, consoladora de parte de Dios. Volvemos al programa. Luego allí nuestro editor en jefe aquí en el estudio va a ir pasándote unas plaquitas donde se menciona justamente, nuestra iglesia nos reunimos los días domingos a las 19 horas para que si andás por acá cerca en Reconquista puedas visitarnos, puedas participar en alguna de nuestras reuniones. Y si no, poder vernos a través de las redes, a través de YouTube, de Instagram, de Facebook, los días domingos a las 19 horas y los martes también, que estamos teniendo tiempos de encuentro de adoración y oración. También invitarlos porque, queremos orar por la necesidad de ustedes para que Dios haga un milagro. Creemos en la oración a Dios, la oración del justo puede mucho. Y esperamos que realmente a través de nuestra iglesia ser un conducto de bendición para la vida de muchos de ustedes. Volviendo acá al estudio, les comento que hay mucha gente que nos escribe pidiendo oración. Hay gente que nos llama por teléfono, pero en realidad no estamos en vivo. Este programa se emite en diferido, o sea, no está saliendo ya en este instante, estamos grabando en vivo. Entonces, muchas veces no estamos pudiendo atender los llamados en el momento justo, pero sí escuchamos el mensaje, sobre todo el mensaje de WhatsApp escrito o en audio,
y luego contestamos. Pero justamente oramos, ¿no? Y de alguna manera tratamos de buscar soluciones para mucha gente a través de la conexión de pastores e iglesias que hay dentro de Santa Fe y en la República Argentina también. Bueno, vamos al tema de hoy, ¿no? Cuando Dios poda. Y les contaba, ¿no?, que el gobierno de mi ciudad estaba realizando una poda de árboles en varias calles. Y bueno, y claro, uno lo piensa, un árbol es incapaz de autopodarse. Solo los que son árboles, los árboles que no son perennes, pierden sus hojas en otoño. Necesitan de una persona experta que sepa cortar exactamente las ramas que distraen al árbol para irse para arriba, de manera que forme copa alta. Y he observado que, bueno, estos operarios municipales que estaban haciendo su trabajo, lo estaban haciendo con unas sierras de mango largo y podía notar, ¿no?, me paré un minutito para ver, que antes de cortar iban estudiando, mirando cada árbol, quitando las ramas que estaban de más, cortando lo justo y necesario. Y es interesante que esta poda se hace en invierno, donde aparentemente el árbol está inerte. Pero sabemos que no es así, sino que el árbol está en reposo. Un árbol no tratado alcanzará la primavera sin renovada belleza, se sabe esto hoy día, pero el que ha sido podado al llegar el verano se ve obligado a producir nuevos gajos, nuevas ramas, que sumadas a las que quedaron, le darán al árbol una copa exuberante y de buena sombra. De la misma manera, gente, el Señor nuestro Dios actúa con la iglesia, actúa con nosotros, ¿sí? Tiempo a tiempo nos visita, Dios visita a la iglesia, Dios nos visita a nosotros de forma personal, nos observa, nos estudia y comienza a podar lo que no está dando fruto, las ramas que no están dando fruto en nuestra vida. En un sentido más extenso, podemos decir que Dios visita, ¿no?, hoy día a los que son suyos en las congregaciones y con amor procede a tratar con cada quien para lograr un objetivo, que cada persona pueda ser más fructífera espiritualmente. Y cuando Dios tiende a podar nuestra vida, a veces somos medio complicados, ¿no?, a la hora de involucrarnos con Dios o invocar a Dios. Hay una canción de Marcos Witt que dice: quebrántame, transfórmame, moldéame a tu imagen, Señor. Y Dios dice, bueno, y lo voy a hacer. Y apenas Dios toca con un dedo nuestra vida, ¡ay!, no, viene el grito, el quejido, porque por naturaleza no nos gusta ser tratados por Dios para poder cambiar, mejorar, ser diferentes, y realmente reflejar que Dios hizo un cambio real en nuestra vida. Tendemos a quejarnos fuertemente cuando el Señor pone su mano en nosotros para tratarnos. Esa es una parte del Evangelio que no nos gusta hablar y mucho menos pasar, porque saben que Dios poda la vida del hijo de sus hijos, es parte del Evangelio. Son tiempos que definimos como disciplina. Y la palabra disciplina la vemos como un azote, más que como un correctivo a acciones o conductas inapropiadas o indebidas. Los que somos padres, por ejemplo, hemos tenido que disciplinar a nuestros hijos, no por causa de odiarlos, sino por causa de amarlos, para ponerle límites. Y siempre ha sido a los efectos de fijarle hasta acá llegás, ¿no? Corregir conductas que a las postres sabemos que si no son corregidas iban a ser perjudiciales para nuestros hijos por no ser detenidas a tiempo. Y de igual forma, Dios, como Padre, trabaja con nosotros, lo hace por amor, lo hace porque Dios es altísimo, Él es más alto que lo alto, y ve nuestro presente, ve nuestro futuro, sabe qué es lo que nos espera más allá de este día, más allá de estos meses, más allá de este año. Por eso nos trata aquí y ahora, pero no lo hace porque nos odie, sino nos hace por amor para que podamos ser hallados, perfeccionados en Dios. Miren lo que dice
el Juan capítulo 15 en la Biblia. Está hablando, es palabra de Dios, pero es Jesús hablando también. Y sabemos que las palabras de Jesús son vida y son espíritu, es decir, vivifican, nos elevan espiritualmente y nos empoderan, nos llenan de la presencia de Dios. Dice Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, Dios lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo va a limpiar para que lleve más fruto. Así que algunos mendocinos o sanjuaninos o riojanos que me estén oyendo deben entender mejor de lo que estoy hablando, ¿no? Ya ustedes están limpios por la palabra que yo les he hablado. Permanezcan en mí y yo en ustedes, como el pámpano, no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes son los pámpanos, el que permanece en mí, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Y la Biblia, ¿no?, gusta de usar ilustraciones para un mejor entendimiento de lo que leemos, ¿no? Si lo analizamos, Jesús fue un tremendo comunicador, excepcionalmente muy visual. Jesús hablaba usando historias y tomaba de su entorno ejemplos visuales que la gente podía comprender muy bien. Israel poseía frondosos viñedos, era su fuerte, una de esas cosas, de cualidades que la distinguían. En Números capítulo 13, versículo 23, ejemplifica cómo en la tierra prometida abundaba este fruto. Dice que los espías que habían sido enviados por Moisés a inspeccionar la tierra llegaron al arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo. Imagínense qué ramote, ¿no? Qué hermoso ejemplar de fruta traían. Algunos viajeros modernos han visto racimos que pesaban entre 1 a 2 kilos, ¿no? Cada racimo. Se cuenta que en el año 1634 se recogió en el valle de Sorek uno que llegó a pesar, casi unos 20 kilos. Impresionante. El suelo de Palestina producía excelentes uvas en abundancia y Jesús decidió utilizar la vid como un medio gráfico para enseñarles a sus discípulos y a nosotros también una verdad espiritual que no deberíamos olvidar. Jesús venía hablándoles a la gente de que Él era el camino para llegar al Padre, que el que creía en Él, las mismas obras que Él hacía también haría y aún mayores, que él iba a enviar el Espíritu Santo de la promesa para que no quedásemos solos y pudiéramos ser guiados cuando Él ya no estuviera. Y cuando llega acá al capítulo 15 de Juan, para enfatizar la tremenda necesidad de estar unidos a Cristo para dar fruto que agrade a Dios, dice, que Jesús es la verdad. Y por eso nosotros no podemos estar conectados a otra doctrina que no sea la doctrina de Jesús. Jesús se declara a sí mismo como la vid verdadera. No hay otra verdad que Jesús. Muchos rechazan este enunciado y se pierden en una eternidad sin salvación. Muchos dicen, hay muchos caminos para ir a Roma. No tengo el gusto de conocer todavía Italia. Algunos dicen que esta expresión tenía que ver porque los romanos hacían muchos caminos que justamente conducían a la capital del imperio, ¿no? Y hoy eso se ha mantenido en distintos caminos que llegan a Roma. Pero para llegar a Dios hay un solo camino, que es Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida, dice la palabra. Nadie viene al Padre si no es por Él. Pedro y Juan, en su discurso ante el concilio de Jerusalén, reunidos los gobernantes, ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, resentidos todo esto con los discípulos del Señor, declararon en Hechos capítulo 4, versículos 11 al 12, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes, los edificadores,
la cual ha venido a ser cabeza de ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay sustituto para un pecador que no sea Cristo Jesús en la cruz. No hay otro mediador. Por eso cobra peso la declaración del apóstol Pablo cuando dice en 1 de Timoteo capítulo 2, versículos 5 al 7, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo por rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo, y para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo y no miento, y maestro de los gentiles en fe y en verdad. Esta es una tremenda verdad. Solo Cristo salva, solo Cristo puede redimir al pecador, solo Él puede llegar a ayudar a un hombre o a una mujer en su caída y levantarlo del muladar, del basurero en el que quedó, y hacerlo digno, hacerlo libre, porque Jesús es la verdad, y Él es la vida verdadera, a la cual hacemos bien en conectarnos. Vamos a la pausa musical. Temprano yo te buscaré, de madrugada yo me acercaré a ti. Mi alma te anhela y tiene sed para ver tu gloria y tu poder. Mi socorro has sido tú, en la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido.
necesito. Te amo más que a mi ser, más que a mi ser. Cuando Dios poda, ¿no? Decíamos antes de la pausa que Jesús es la verdad y tenemos que tener cuidado en este tiempo porque hay muchos falsos cristos, muchos falsos pastores, muchas iglesias falsas. Bueno, son señal de los últimos tiempos que muchas de estas expresiones, mucha de esta gente van a engañar a muchos aún, a los escogidos, ¿no? Y muchos van a caer en el error habiendo comenzado bien en la palabra de Dios, yéndose para el lado de los tomates. Por eso es importante estar basados en la palabra de Dios, que es la verdad. Lo segundo es que dice, lo hemos leído en Juan capítulo 15, es que Dios mismo es el labrador. ¿Esto qué significa? Jesús dice que Dios es el labrador que tiene la función de quitar todo pámpano, ramitas, ramas que aparentan estar ligadas al tronco principal, pero están secas. El apóstol Pablo tenía muy presente esto cuando dijo allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 27, vivo con mucha disciplina y trato de dominarme a mí mismo, pues si anuncio a otros la buena noticia, no quiero que al final Dios me descalifique a mí. Pero fundamentalmente lo que Dios hace es tratar con los pámpanos, quitando asperezas, hojas y demás peso extra para que lleven más fruto. A veces a los pastores nos duele cuando alguna gente se nos va. Pero la pregunta que yo me hago, ¿eran realmente gente que debían quedarse? Y estoy hablando bien de estas personas. ¿O eran gente que aparentaban cierta fidelidad a Dios? O aparentaban ser creyentes, pero no lo eran. O aparentaban que realmente amaban la obra de Dios, pero no la amaban. Y son los vanidosos, que les gusta ser nombrados, ¿no? Que son, digamos, como dicen nuestros amigos chilenos, se creen el hoyo del queque. Y cuando a uno le dice, no es el camino por ahí, sino el camino es la humillación ante Dios, humíllense bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte cuando fuese tiempo, y ya no les gusta, porque no quieren el trato de Dios, no quieren la coinonía con la iglesia, quieren hacer la de ellos. Y si alguno de ustedes me está mirando, de los que se ha ido de la iglesia, vuelva a su casa, hágalo, o vuelva a otra iglesia y póngase a trabajar por la obra de Dios, amando a Dios y lo que Él ama, porque la iglesia es una idea de Dios, amén, y póngase unido a Cristo, para que Dios no lo limpie. Usted verá qué hace. Por otro lado, para que Dios no lo quite, ¿no? Dios limpia, dice que el Señor limpia. Y Jesús añade, ustedes ya están limpios por la palabra que yo les he hablado, pero es interesante cómo a Dios le interesa limpiarnos a fin de que seamos más eficaces en nuestra labor como hijos, ¿no? Limpiarnos. La santidad, queridos, no es una opción para el cristiano, sino una demanda. Por otro lado, esto del privilegio de estar en Dios. Jesús dice algo muy importante, hay que permanecer en el Señor. Es decir, esto de permanecer es una idea de estar estacionado con el Señor, ¿no? Dice en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, el que dice que permanece en Jesús debe andar como Él anduvo. La misma cita en una versión ampliada de la traducción en lenguaje actual dice, el que dice que es amigo de Dios debe vivir como vivió Jesús. ¿Y cómo vivió Jesús? Bueno, atento al entorno. Una cita clave la encontramos en Hechos capítulo 10, versículo 38, cuando dice, ustedes saben cómo Dios ungió
a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos del diablo, porque Dios estaba con él. Si nos preguntáramos a diario, ¿qué haría Jesús en mi lugar? ¿Hallaríamos más fácil nuestro caminar y viviríamos haciendo las cosas que él hizo? ¿O estaríamos avergonzados de que Dios no pueda usarnos por causa de que hay cosas en nuestra vida que todavía no le permitimos al Señor que las limpie? Y finalmente el Señor habla de la ley de la fructificación y de la asociación, ¿no? El que se une al Señor, dice la palabra, un espíritu es con Él. Y Jesús no es alguien indiviso. Asociados a Él podemos producir frutos. ¿Y cuál es ese fruto? Bueno, ganar almas para Cristo, vivir en el Espíritu cada día y que se nos vea realmente un cambio de adentro hacia afuera, que realmente Dios es real, ¿sí? Y esto tiene que ver con no tomar a Dios a la chacota, ¿sí? Porque el no permanecer en Cristo, la gravedad de rechazarle, tiene consecuencias que es que, bueno, finalmente seamos quitados, seamos apartados, ¿no? Y no formemos parte de la bendición de la iglesia que tiene que estar esperando unida la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero llegar acá a unos minutos finales de conclusión. La poda, ¿no? La poda. Dios me está podando, pastor, pero hace rato que viene el Señor cortando cosas en mi vida, podándome. Bueno, el tratamiento va a depender de cuánto permitas Dios que haga su trabajo eficazmente y lo haga pronto. Segundo, si de pronto te autopodaste, no debiendo hacerlo de alguna congregación, es tiempo de que vuelvas. Había una señora que llegó a una iglesia un día y dice: ay, pastor, esta es mi iglesia, la iglesia perfecta, al fin. Y el pastor dijo: bueno, tenemos un problema. ¿Cuál, pastor? Dejó de ser perfecta. ¿Por qué? Porque llegó usted, ¿no? Bueno, el pastor lo que le estaba significando de una manera graciosa es que no podemos estar huyendo siempre de las cosas, no asumiendo nuestro compromiso. Hay muchos de ustedes que me escriben, me piden oración y yo les he respondido: acérquese a una iglesia cristiana evangélica cerca de su domicilio, congréguese, vaya, esté. Y a muchos les resulta más simpático ver un programa de televisión por Canal Luz, por la señal del ETV regional, y bueno, y la iglesia en algún momento veré qué hago. Tiene que tomar una decisión y volver y amar la obra de Dios. Y si hizo una macana y se siente acusado, bueno, deje de tener remordimiento y comience a tener arrepentimiento en algún momento. Confiese su pecado a Dios, arrepiéntase de lo que ha hecho, vuélvase por el camino que anduvo mal, y tal vez es posible arreglar cosas que todavía pueden ser salvadas, y si no, asuma las consecuencias con Dios de que Él le va a ayudar, aunque su mala acción le haya hecho perder cosas, bueno, a recuperar otras. Y tenga presente esto, que cuando Dios nos trata, y lo digo de manera personal, no es porque Dios no nos ame, sino porque justamente Dios es un buen Padre que nos va a tratar de corregir para que nosotros realmente seamos más llenos de Él. Porque una persona tratada por Dios es una persona que confía más en Dios, que le cree más a Dios, que ora más, que bendice más, que es capaz de entender la obra de Dios y amarla y solamente criticarla, que se involucra en decirle a otros: mirá, necesitas un Salvador, que se hace parte, que entiende, ¿no? Y deja de poner excusa, el propio libreto por delante. No, bueno, la Biblia dice, pero yo digo esto. Y deja de los libretos, los tira, los propios libretos, los deja de lado y se pone sumiso a la palabra de Dios, para que vengan a la vida tiempos de refrigerio y un tiempo de cambios también. La poda es buena, la poda va a mejorar
la vida de cada uno. Si alguno está en una temporada de poda, no se queje, agradezca y por sobre todo tenga la virtud de ahora, al cambiar de temporada, florecer correctamente, ¿sí? Siendo una planta bien plantada y arraigada en la casa de Dios, columna de la palabra de la verdad, columna en la iglesia, que pueda bendecir y ayudar a otros en su fe también. Dios los bendiga, nos vemos en nuestra próxima edición de esto que es Todo es Posible si Puedes Creer.